Muy buena tarde, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, aquí en las oficinas del Centro INA, en el corazón de la ciudad de Chihuahua. El séptimo programa de la serie Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense. Eh, es una serie que, como usted nos ha seguido a lo largo del año, tiene el propósito de aportar conocimiento, reflexión en torno a lo más valioso de nuestro patrimonio regional. La historia, los elementos de tradición, la arqueología, la música, y desde luego un sinnúmero de investigaciones y hallazgos, más los elementos de divulgación que año con año se van desarrollando a lo largo y ancho de nuestro estado. Esta tarde nos acompañan tres colegas con una importante labor en diferentes ámbitos, pero todas concurrentes. Los vamos a tener el próxima semana en el 10º Festival en las Casas Grandes, un festival que, como nos lo van a explicar a continuación, pues ya en una década ha sembrado importantes semillas para el conocimiento de los pueblos originarios y de la arqueología, pues, del norte de México, especialmente de Paquimé. Está en primer lugar Mauricio Salgado, que es el director del museo. Él es licenciado en pedagogía con estudios en este tipo de expresiones formativas, y desde luego con una labor ya de muchos años en la comunicación, la formación en torno al Museo de las Culturas del Norte. También nos va a acompañar Julián Hernández, ceramista, maestro, dedicado por generaciones a la formación de adolescentes y jóvenes preparatorianos en la región de Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes. Y por supuesto también Juan Longoria, que es descendiente del pueblo nandé y que son los invitados especiales, la comunidad nandea, el festival en las Casas Grandes. Es una comunidad originaria de Chihuahua, invisibilizada por muchos años y que afortunadamente ha recibido el reconocimiento del gobierno de México como uno de los pueblos originarios de este país, y por lo tanto hemos decidido abrir un espacio para su participación decidida la próxima semana. Pues comenzamos. Bienvenido, Mauricio, buena tarde. ¿Cómo te ¿Qué tal? encuentras? A ver, explícanos dónde te ubicas en este momento. Claro, ahorita precisamente estamos en la oficina de la dirección del Museo de las Culturas del Norte y estamos ubicados geográficamente en el noroeste del estado de Chihuahua, donde es una región muy interesante, muy pluricultural, donde estamos casi a la mitad de lo que es Janos, Ascensión, Galeana, Buenaventura y Nuevo Casas Grandes. Y desde luego Casas Grandes, pues con una historia muy rica, muy interesante aquí en esta gran región. ¿Por qué la denominación de este festival en las Casas Grandes? Sí, es precisamente porque estamos ubicados en Casas Grandes, ¿verdad? Y para nosotros decir Casas Grandes es una casa grande donde cabemos todos, donde caben los grupos originarios, caben los mestizos, caben los rarámuris, caben los menonitas, cabe la cultura china y sobre todo, pues cabe toda la historia, ¿verdad? Cuando hablamos de casas grandes, estamos hablando de realmente de unas casas grandes que hubo aquí desde el año 700 después de Cristo, que es Paquimé, y donde son unas casas bellísimas de arquitectura de tierra. Con 4 o 5 niveles de altura, que cuando llegan los españoles y las conocen por primera vez ya se encontraban semidestruidas, pero no dejan de asombrarse por las casas grandes
advierten en el horizonte. ¿Y qué persigue este festival, Mauricio? ¿Cuáles son sus objetivos? Claro que sí, uno de los propósitos es generar una dinámica, activa en el término artístico, cultural, donde se festeja, a nuestra gente a través de distintas expresiones, artísticas y culturales, educativas y académicas. Es uno de los objetivos también y desde luego reivindicar los grupos originarios donde ya han venido grupos muy interesantes del estado de Durango, de Sonora, de Oaxaca, de Morelos y hasta pues un hermanamiento muy bonito que tuvimos con la zona arqueológica de Plazuelas que está en Guanajuato. Y pues también persigue desde luego, Jorge, seguir generando una dinámica de, de, de un espacio de encuentro, porque hablar de Paquimé no estamos hablando únicamente de una historia, sino de todo un corredor, no únicamente turístico, sino también cultural. Y también dentro de este festival, este, se- tenemos exposiciones fotográficas, tenemos música, teatro, presentaciones de libros, talleres para los niños, que para nosotros es una parte muy importante, es una vocación educativa la que se ha generado ya aquí en el museo a través de los servicios educativos. Pero también, Jorge, este festival no se queda únicamente aquí, salen a través de caravanas, que así le llamamos, y salen un pedacito del festival a los municipios cercanos. Salen a Janos, a Ascensión, a Galeana, a Buenaventura y a nuestro municipio cercano que es Nuevo Casas Grandes. ¿Y qué hacen, Mauricio, en estas caravanas y por qué son tan importantes en un sentido regional? Sí, lo que hacen es interactuar de una manera muy dinámica y muy rica, muy lúdica con los escolares, sobre todo que es a quien va dirigido estas caravanas, como la música. Si llevan un tambor, ponen a jugar al tambor con los niños, hay música, hay danzas y hay también muestras fotográficas y etnográficas de los grupos originarios que nos han acompañado. Entonces, Yo, re- los niños se yo, van encantados y yo también los recuerdo, artistas también. yo recuerdo especialmente, Mauricio, el caso de don Alberto Castellanos en Sí, una edición que juntó a poetas de diferente origen. Eh, Hubo poetas de Oaxaca, de Veracruz, de poesía rarámuris, tuvo un descendiente de, de la comunidad de Texas también, Nandé, y bueno, don Alberto Castellanos asistió él para información de toda nuestra audiencia, fue premio nacional de arte popular y uno de los pensadores y cantadores más lúcidos que ha tenido las comunidades indígenas de la Sierra de Chihuahua. Él era Ova o Pima, pues, de la región de Ocampo, de Madera, y él, muy serio, aparentemente el señor, y todo fue que se presentara en una de estas caravanas. ¿Qué era lo que hacía que motivaba tanto a los niños, Mauricio? A ver, coméntanos. sí, lo que él hacía era entregarse en expresión popular, totalmente a los niños de una manera muy rica, muy interactiva. Sí recuerdo al señor Castellanos que puso a los niños a bailar, que puso a los profesores también los puso a cantar, involucró a todo el colectivo escolar. Bueno, eso sucede, Sí, mientras eso se da en las caravanas, en los municipios por la mañana,
En el museo están exposiciones. ¿Qué tipo de exposiciones son las que ha habido a lo largo de estos 10 años? Claro, son exposiciones que ilustran de una manera muy bonita, muy profesional, a través de fotografías, lo que es la vida cotidiana de estos grupos originarios, sus costumbres, su raza, sus tradiciones y su lengua. Eso es lo que pretenden estas exposiciones de alguna manera, pues mostrar, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que vienen nuestros amigos pues ya tenemos unos maniquís con una vestimenta tradicional muy interesante que ellos durante que estén aquí en el festival pues nos van a hacer mención. Y también, bueno, una parte muy importante de este festival, porque es la entrega de la presea Guacamaya Paquimé. Esta presea, ¿a quién se le entrega? Se le entrega a, a personas que han destacado y que se han entregado a, a través de distintas manifestaciones artísticas y culturales y académicas y de investigación, eh, a trabajar con la comunidad. Si tenemos muchos artistas, pero no muchos son muy entregados a, a expresar sus conocimientos y entregarse a los niños, a los jóvenes, a la comunidad. Prueba de ello, pues es aquí está el maestro Julián Hernández, que él fue el ganador de una de las preseas también, con una trayectoria impresionante en el ánimo, en el ámbito educativo. Ha estado el maestro Juan Soto, escritor, ha sido Grisel Ortiz, artista plástica, ha sido el señor Mario Madrid, cronista de Janos, ha estado Marielena Vaca, que ha estado muy dispuesta a participar en muchos festivales, en la gestión comunitaria sobre todo. Ha estado José Luis Vega, que ha trabajado mucho con las salas de lectura y con la historia general del municipio de Buenaventura. Nuestro amigo Son, Miguel Méndez, que también ha trabajado mucho en investigaciones sobre la machería, la revolución. Y bueno, pues eso es lo que se trata de seguir motivando a nuestros promotores culturales y que se sigan entregando a la comunidad. Y nosotros ¿quién, seguir aprendiendo de ellos. quién elabora esa guacamaya, Paquimé, Mauricio? Sí, la elabora uno de los mejores ceramistas que hay en Matortiz. Yo sé que hay muchos que son muy buenos, pero uno de los más entregados, más destacados es Iván Martínez y su familia. Que ellos, bueno, ya es la cuarta generación de Iván, de ceramistas del ejido Juan Matortiz, y ellos año con año, ellos elaboran la guacamaya, es una guacamaya preciosa, sí, polícroma, y ellos le entregan al ganador en representación de toda la comunidad. Ahí está la guacamaya, ahí está el señor Palacios, precisamente, y es una guacamaya pues bellísima que la tiene uno no únicamente en una vitrina, sino en el corazón de estos promotores culturales. Promotores, vale la pena subrayarlo, que han sido aliados en este festival, que siempre están dispuestos a extender la mano, a ser parte de una dinámica. Vale la pena comentarlo, Mauricio, la región de Paquimé, estos 6 municipios, es quizá una de las regiones de México con mayor vocación de trabajo comunitario, de trabajo coordinado. Eh, ¿qué es lo que ha facilitado que este festival siga presente? ¿Sobre qué base se ha desarrollado? ¿Hay una asociación que le da sustento, Mauricio? Así es, Jorge, es el Consejo Regional de Cultura, Paquimé, donde suma no únicamente a las 6 presidencias municipales, sino suma también a los artistas plásticos, suma también a los colectivos de música, a los grupos de pintores, a los artistas plásticos,
Sí, y también sobre todo, pues las universidades, ¿verdad? Que tenemos una UPNESH, tenemos una UACJ, tenemos un tecnológico, tenemos una universidad tecnológica, están las escuelas preparatorias que también son parte de este consejo, están los cronistas municipales de esta región, y eso ha facilitado mucho, Jorge, no únicamente a que funcione este festival, sino que entre todos generemos una agenda para, para apoyarnos todos en distintas actividades artístico-culturales y académicas. Entonces, pues ya este consejo pues tiene ya también 9, 10 años aproximadamente, que tú formaste, y que nos ha funcionado, donde nos reunimos a 3 o 4 veces al año y damos fe de todas las actividades que hemos realizado de manera conjunta y cómo nos hemos coordinado para traer mucha actividad artística a esta gran región. Pues toda una experiencia, Mauricio. Vamos a hacer una pausa, si nos lo permiten, y a continuación le daremos la bienvenida a Juan Longoria para hablar de la comunidad Nandé. Pues muchas gracias. Seguimos aquí en este programa Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense. Continuamos dialogando con quienes serán los invitados especiales de este 10º festival en las Casas Grandes, y para ello pues le damos la bienvenida a Juan Longoria. Él es descendiente del pueblo Ndé. Cuenta con estudios de antropología, con estudios superiores también en cultura, en patrimonio, y por supuesto que sobre todo destaca su incansable labor por el reconocimiento de esta comunidad invisibilizada por muchos años, que su raíz están sin duda en lo que hoy es el estado de Chihuahua. Buenas tardes, Juan, bienvenido. Gracias por la invitación, y pues aquí estamos para compartir, ¿no? Seguramente las personas que nos estarán viendo se preguntan qué es la comunidad Ndé, o cómo se escribe y por qué comunidad Ndé, Nandé. ¿Por qué dejar de utilizar como recomendación de ustedes el término apache, Juan? A ver, explícanos si eres tan amable. Pues tendré que hablar de unos conceptos, ¿no? Como es la glotofagia, que es este fenómeno que pasa cuando comunidades que tienen su propio idioma, pues tienen sus propias formas de nombrarse, y cuando alguna otra sociedad con su propio idioma las llega a conocer, les da otro nombre, y luego ese nombre va invisibilizando al otro nombre, ¿no? Entonces, en este caso, pues fue a través del español y las españolizaciones, que luego es un fenómeno en el que, pues, en las culturas vivas, ¿no? Cuando idiomas se encuentran, luego, digamos, hay sonidos que no se hacen en unos idiomas, y cuando escuchan otro idioma, lo transforman lo más parecido que sonaría a su propio idioma. Entonces, la palabra apache
Hay muchas décadas que se ha manejado y desde nosotros lo manejamos, que significa enemigo, por una palabra de otro pueblo que es el achiwi, que es conocido como Zuñi, otro ejemplo como el nuestro, ¿no? Es conocido como Zuñi, pero son achiwi, y nos decían apachú, que significa enemigo, y más particularmente a los diné, que son más conocidos como navajos. Fueron los primeros que les llamaron apacho del navajo, después les dijeron nada más navajo, así quedó al final, y a todos los otros que hablamos del idiomas de la misma familia lingüística, ya nos dijeron Apache. Además, Apache ha tenido muchos usos, ¿no? Hubo como un general, ¿no? A cualquiera indígena de la zona que estuviera en guerra le decían Apache. Con el tiempo se fue acotando justamente al pueblo Ndé o Ndé, depende de la variante dialectal, que significa simplemente persona, pero tiene tres acepciones, o sea, es de género y de generación, separado de generación, Sí. en el que es un masculino que no es niño ni que es viejo, ¿no? Entonces es el Ndé, es en cuanto a esa acepción. Otra acepción es el sustantivo de gente, persona, el pueblo, y también significa o es un etnónimo, ¿no? Es el nombre con el que nosotros nos referimos hacia nosotros mismos como grupo étnico y nos diferenciamos de otros, que generalmente al otro pues le llamamos Nda. Entonces nosotros somos Nde, los demás son Nda, aunque diferenciamos grupos distintos entre los Nda, ¿no? Ya cuando entablamos también relaciones, pues distinguimos los Nacayé, por ejemplo, que les dijimos hacia los españoles, que después fueron novohispanos y que después fueron mexicanos. Entonces, para nosotros no hay distinción, para nosotros son Nacaye. También hay ese fenómeno de aquí para allá como de allá para acá, ¿no? Eso es y lo que nosotros estamos haciendo es en la nación Ndé, que la hemos llamado así precisamente para no hacer lo que han hecho con nosotros. Queremos nosotros que respeten nuestro nombre, queremos incluirnos, y si dijéramos nada más, por ejemplo, ne, pues entonces, ¿dónde están las personas de nuestra propia etnia que se dicen Ndé o Ndé? ¿No? Son variantes. Entonces, siempre mencionamos a las tres cuando nos referimos a todos, ¿no? Y es así que lo hemos estado promoviendo, tanto que en el INALI, en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, nuestra lengua está registrada como idioma Ndé, Nde, Ndé, y luego después ya subdividida en las variantes dialectales. Y también en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en el INPI, estamos como el pueblo Ndé, Nde, Ndé. Así es. Y pues nuestra historia en el estado de Chihuahua, ¿no? En mi casa, que luego se llamó Chihuahua, es conocida como el estado de Chihuahua, le hemos hecho promoción para que no suceda lo que vemos en pantalla. Ahí sí, si nos hacen el favor de mantener esa imagen, porque luego pasa que hay una imagen hollywoodesca sobre nosotros y piensan que por ponerse una pluma en la cabeza, por ponerse muchas plumas en la cabeza, piensan que por usar una falda de cualquier pueblo indígena, puede ser de cualquier pueblo indígena, y no, pues tenemos marcas culturales en las que nos distinguimos, nuestro propio estilo de vestimenta, nuestro propio estilo de usar las diferentes elementos, y este es un claro ejemplo de lo que pasa, ¿no? Cuando no hay una raíz cultural que hace que se porte la vestimenta de manera correcta, ¿no? Entonces, si podemos ver, nosotros tenemos reuniones desde el 2017 en el que tratamos de, en un inicio, reunirnos para derribar fronteras, porque hay que saber que estamos en los Estados Unidos de América como en los Estados Unidos mexicanos. Quisimos derribar fronteras para volver a reunirnos, porque la frontera ciertamente nos separó por un tiempo.
el último censo en el que aparecimos nosotros fue en 1895, cuando lo hizo Porfirio Díaz, y ya no se nos volvió a llamar, pero siempre aparecían otras lenguas de América, otro pueblo del país, pero no decían nuestro nombre, a pesar de que hay mapas que han hecho lingüistas y aparecemos hasta 1944. Y en este último censo de 2020, nosotros tomamos evidencia de nuestro pueblo y de decir la lengua que hablamos, pero vimos que en el censo no apareció, decía otra lengua. ¿Por qué? Porque como no estábamos integrados a los catálogos de instituciones como el INALI o el INPI, no lo podía reflejar el INEGI, así que empezamos a trabajar sobre eso. Nosotros tuvimos reuniones en 2017, 2018, 2019, y lo que hacíamos era pensar qué podíamos hacer para lograr, ¿no?, que el Estado mexicano no se integrara, no que nos reconociera, porque fuimos aprendiendo que los estados nacionales no tienen las facultades para reconocer a alguien como una identidad. Somos nosotros mismos los portadores de esa identidad. Pero, como dice el artículo 2 de la Constitución de la República, tenemos que estar incluidos en las leyes nacionales y en las constituciones o leyes estatales. Entonces, cambiamos nuestro discurso de reconocimiento a inclusión, que es muy distinto, y es un deber que tiene el Estado y un derecho que tenemos nosotros. Entonces, trabajamos, y en 2019 fue que decidimos organizarnos, organizar nuestras comunidades, a nuestra gente en los diferentes municipios de los estados en los que estamos hablando de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, partes de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, pero actualmente tenemos comunidades organizadas solamente en Sonora, Chihuahua y Coahuila. Y ya organizados, pues seguimos haciendo lo que ya es una tradición para nosotros también, una reunión binacional cada año. Y en las reuniones de 2020 a 2024 hemos logrado mucho. Con estas reuniones seguimos creando unidad dentro de nosotros, y además pues tiene participación instituciones que tienen que ver con nosotros desde el Estado mexicano, puesto que invitamos a diputados, a regidores, presidentes municipales, institutos. En el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, el Instituto Municipal de las Mujeres, que tiene una unidad específica de atención a los indígenas. ¿Por qué en el Instituto Municipal de las Mujeres? Porque cuando están atendiendo a las mujeres indígenas, se dieron cuenta que dentro de las comunidades indígenas hay otra forma de organización, y aunque fuera para mujeres, pues hablar de la mujer era hablar de toda su familia, que incluía hombres, entonces, o inclusive personas que nosotros les llamamos Natleji, o Nakikin, personas de dos espíritus, que luego en español le dicen, pues ahora le dicen de la diversidad sexual. Entonces, también nos incluye todo eso. Por eso que ahí en Juárez es en el Instituto Municipal de las Mujeres donde nos empiezan a atender. Pero, por ejemplo, tuvimos una visión a nivel nacional, dijimos, bueno, ¿dónde más podemos tener una marca? Pensamos en la Fonoteca Nacional, porque ante pues tristemente, un sentimiento que teníamos de que posiblemente perdiéramos totalmente la lengua, porque hay que decirlo que ahorita no hay hablantes fluidos de nuestros idiomas, de nuestro idioma y de nuestros dialectos. Decidimos mandar oficios, cartas, y terminamos con una grata sorpresa, que la Fonoteca nos atendió súper bien, a diferencia de otras instituciones que en esos años estuvimos tratando de que nos apoyaran. Y mandamos audios, sus transcripciones en nuestro idioma y su traducción al español, y fue el inicio, ¿no?, de logros que tuvimos, porque luego después logramos trabajar con el INALI, logramos
participar de manera caótica, pero al fin logramos aparecer en un libro que se llama Intraducibles. Fue muy difícil porque para poder entrar teníamos que seleccionar en una plataforma el idioma. Como no estábamos integrados, no podíamos estar. Hubo una serie de mecanismos que se utilizaron para poder aparecer. Con el INPI estuvimos trabajando un tiempo para poder atender una serie de reformas en el que salieron ideas como la creación del Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas, que estuvimos trabajando desde 2022, pues finalmente ya sale en el 2024, y también hemos tenido logros con el INALI al crear el panalfabeto de nuestra lengua, que llevó pues varios meses estar trabajando con los que tenemos un poquito más de conocimiento del idioma, poder lograr ese panalfabeto. Y pues logros de recuperación cultural, en el que estamos trayendo las ceremonias que por mucho tiempo no se celebraron, que justamente en Baquine, lo que por ahí dicen Paquime, que nosotros le decimos, nos referíamos a la gente de ahí, no al lugar, decíamos la gente de las casas grandes, va, grande, y casa, ne, personas, las personas de las casas grandes. Celebramos después de 168 años de no celebrarse en lo que es ahora este país, la ceremonia del amanecer, la Nayes, que es un rito de transición, ¿no? Pasan de niñas a mujeres adultas, las compañeras de la nación, nuestras hermanas. Y es histórico, ¿no? O sea, justo este territorio de Baquine es histórico para nosotros, porque los primeros encuentros de españoles con nosotros se registran justo ahí en Baquine. Ahí registraron que nosotros comíamos la carne asada, algo que pues le heredamos a todo el norte del país. Agradecemos a Juan su participación. Obviamente que a continuación vamos a seguir dialogando sobre el significado de su participación como comunidad en el 10º Festival en las Casas Grandes, pero antes permítanos ir de nuevo a un corte entre audio, video, para que usted disfrute de estos elementos ligados al festival en las Casas Grandes. Damos ahora la bienvenida a Julián Hernández. Él es un docente con muchos años de experiencia, un gran promotor educativo. Por décadas ha encabezado un proyecto de preparatoria donde han egresado muchísimas de las personas más comprometidas con la cultura y la sociedad de la región de Paquimé. Pero Julián es especialista y es creador de cerámica, por eso es muy importante su participación ahora en el festival. La cerámica de Paquimé y
y su influencia para Mata Ortiz sin duda es algo determinante en el arte chihuahuense, Julián. ¿Qué tiene esa cerámica de Paquimé de hace 800,000 años que sigue asombrando al mundo, Julián? Vasijas, lo que nosotros conocemos desde niños. Yo estoy ahí en Paquimé 8, cuando los arqueólogos de la American Foundation y de Lina, encabezados por Charles Di Peso y por Eduardo Contreras, estaban haciendo el trabajo y fueron todas las piezas que estaban ahí de una manera especial. Y probablemente a la persona que llega por primera vez a Paquimé, la es que va de la mano del hombre, casi de cultural más alto, en el que se descubre que endureciendo las arcillas con fuego, pues las piezas duran hasta miles de años, ¿no? Y esta cerámica, pues en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, de alguna manera estamos ligados a la tierra, así con mucha fuerza. Y en ese aspecto, pues nos obligó a estudiarla al paso del tiempo. Estamos vamos a decir, a mediados de los 70, a finales de los 70, cuando se le empieza a dar una importancia más fuerte, porque la gente de la localidad hacía piezas también de cerámica como juguetes. Nosotros éramos niños y les hacíamos, pues, trastecitos a nuestras hermanas, a nuestras primas para que jugaran. Y a mí en lo particular me llamó la atención que pues era un material que estaba ahí a la mano, ¿no? Y esto, al paso del tiempo, nosotros vamos encontrando que lo que los arqueólogos, lo que ustedes, los especialistas, nos empiezan a narrar o a describir de estas expresiones culturales, ¿no? Julián, ¿cómo fue posible que se diera a conocer la cerámica de Paquimé en lugares tan distantes de los hoy Estados Unidos y de el sur de México? Bueno, pues las primeras incursiones que pasan por aquí son las de Carl Umholtz, un noruego que hace un recorrido por la Sierra Madre desde Santa Fe hasta la Ciudad de México. Entonces publica el primer libro donde aparecemos como cultura, donde él publica el México desconocido a finales del siglo XIX, a principios del XX, y le da a conocer al mundo lo que nosotros teníamos. Hace unas réplicas de unos dibujos que hicieron de las primeras ollas, porque la fotografía apenas iniciaba, ¿verdad? Pero la cerámica es conocida no nada más en los Estados Unidos, sino en Europa. Y los estudiosos le llaman la atención toda la simbología que encerraba pero sí un gran peso específico en lo referente a pues, las expresiones de la gente que las hizo. No era nada más para decorar, sino que llevaban mensajes, llevaban una serie de historias que se plasmaban como fueron dadas a conocer y cómo se aceptaron y sobre todo llamaron la atención para que esa gente viniera y nos investigara, nos estudiara, ya ahora como contemporáneos, pero lo antiguo es lo que le da una fuerza gigantesca a un movimiento cultural pues muy, muy, muy grande que está depositado en esta zona del noroeste. Tenemos más de 2,000 sitios arqueológicos. Entonces, pero la majestuosidad de Paquimé, pues ustedes la han descrito muchas veces, ¿verdad? Con edificios de muchos pisos, con edificios de
una traza fuerte que da frescura en algunas partes en el verano y que da calor en el invierno, y que se están utilizando ya piezas con con un equilibrio dentro de lo que es la estructura en el diseño, y empiezan las simbologías. Aquí vemos, por decir, a Charles Di Peso, donde está trabajando en una de las partes de Paquimé. Pero la cerámica le da una gran información a todos los estudiosos, porque tiene una gran calidad artística también, ¿verdad? Entonces, para comprender el significado cultural, para entender el papel que jugaba esta cerámica, no solo se requiere de la arqueología, sino también de una visión de tradición y desde luego de arte visual que de manera integral van explicándonos todos estos procesos, Julián. Sí, pero aparte, desde la misma estructura de Paquimé, todavía sigue el enigma de las puertas, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué eran así? Pues una razón deberían tener, y nosotros pensamos que es una razón religiosa, más mística, ¿no? Aparte de todas las otras cosas que se encontraron. Pero los adelantos que tenían, como la cría de guajolotes, la producción de turquesa, todo lo de las conchas, y al final de la vida de Paquimé, el trabajar algunos metales, nos está explicando en las evidencias con las que contamos, ¿verdad?, de que esa fue una cultura que rebasó los límites. Yo la veo así en la cuestión de la cerámica. La cerámica de la que se tienen registros acá en la parte desértica de noroeste de México y suroeste de Estados Unidos, empieza por ahí en el río Gila y Colorado, vamos a decir, en la Mesopotamia de Norteamérica, donde a un lado de esos ríos florecen las primeras culturas que fabrican artículos de barro. Y luego hay algunas piezas, pues de unos 2000 años más o menos, que tienen dibujos de danzantes, de otras cosas, y se vienen desarrollando toda una estela de creatividad con los Hopis, con los Uñis. Vienen a los Anasazi, que llegan al sur de Colorado y norte de Nuevo México y las partes norte de Arizona. Luego bajan por el Río Grande hasta llegar a toda la región Mogollón y acá a Paquimé. Pero la historia de la cerámica nos va dando esos pasos que dieron los antiguos en su concepción del mundo. Vamos a decir, aparecen iconografías de guacamayas constantemente más hacia el sur, y de muchos otros elementos en los que nosotros podemos ver como clanes dentro de esas comunidades. Y vamos a decir, con los mimbres se da pues es un registro de sus actividades de cacería, de danzas, de pues grupos, ¿verdad?, que estaban en torno a determinados clanes, pero los dibujos son de manera, vamos a decir, realista. Cuando llega Paquimé, ese es surrealismo puro. Se dan la estilización de todas las expresiones, ¿verdad?, en las que hay gente que ha tratado, ahí hay mucho trabajo que hacer, que ha tratado de descifrar esta cerámica, y es una tarea bastante interesante porque ahí entran todos. Ahí entran antropólogos, arqueólogos, etnólogos, historiadores, lingüistas, toda la gente que quiere entrarle
y también yo les digo que incluyan artistas, ¿verdad? Porque No, totalmente, de Julián. alguna manera le damos nuestro toque personal a determinada iconografía. Yo no abandono la cerámica antigua. Yo de alguna manera he estado ya trabajando más de 30 años con esto y cada vez me siento más, es una pieza mía, me siento un poco más integrado a pues, ¿qué será? La cosmovisión que tuvieron ellos. Porque voy a Paquimé y cada vez hay cosas más nuevas que veo, que no había visto antes. Y es interminable. Ahí está una pieza cuata, estilizada, ¿verdad? Ya con más expresiones modernistas, pero es el concepto de la dualidad se mantiene ahí. Y posteriormente, pues claro, vamos haciendo están las vasijas de doble boca que fueron muy populares sobre todo el periodo medio de Paquimé. Pero digo, la intención nuestra es rescatar toda esa iconografía porque se ha perdido mucho. Y Peso yo creo trabajó como con unas 8,000 piezas. Mira, aquí están esas dos guacamayas ahí danzando. Probablemente no las pintaron así en la antigüedad, pero yo encuentro un ritmo en el diseño y van como bailando alrededor de la olla, rodeadas de esos laberintos, que me dijo alguien un día de la etnia Sia de Estados Unidos. Dije, ¿tú cómo ves esos caminos? Esas rutas, ¿no? Dice, son caminos, porque le dan vuelta a toda la pieza y terminan generalmente en una parte donde todas las religiones dicen que nos vamos al cielo, ¿verdad? Y surgimos del inframundo, de abajo, del oscuro, que es por donde salimos. Entonces, ya nos daba una pues, idea fuerte de lo que son como estas me encantan, pero aparte, en la parte de arriba, dividimos nosotros, como lo trataron de hacer ellos, probablemente con su forma de medir el tiempo, porque se han encontrado calendarios muy exactos de Paquimé y están en las ollas. Había una que, por ejemplo, tenía 2 bandas de 10 divisiones cada una, eran 20, y tenía 18 círculos alrededor. Aquí estamos viendo una estrella, ¿verdad? Y esos 18 círculos, si los multiplicas por los 20 espacios de abajo, son 360. Y en la parte de arriba tenía 5 pájaros. O sea, completa el año romano, pues, el calendario. Y cosas así que encontrábamos en similitud. Pero la gran riqueza de esto es que nos sigue maravillando, la seguimos estudiando, seguimos llenos de magia con esto, ¿verdad? Estos círculos con el punto, me decía alguien, pues, ¿qué es? Bueno, unos dicen que es Venus, de repente están los ciclos de Venus o de la Luna, o alguien me dijo, mira, es que ahí en el Cerro de Montezuma está un óvalo gigante con un punto en medio. Dice, y ese es el ojo de Dios, que ve todo desde arriba. Bueno, pues también, ¿verdad? Todo se vale. Aquí las opiniones, tenemos que utilizar la libre expresión. Qué placer, Julián, escucharte. Mira, es un gusto, es una maravilla de experiencias es obvio que por eso el festival siempre ha estado ligado a exposiciones, a pláticas, a charlas, a diálogos como este que tú nos estás compartiendo esta tarde, justo previo a la realización del 10º festival. Si me lo permites, vamos a ver otro pequeño video y luego Claro. cerramos con Juan y con Mauricio
este programa Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense. Claro que sí. Gobierno de México. Una trayectoria que nos emociona, Mauricio, 10 años llenos de color, de sabor, de imágenes. ¿Qué viene para pues primero decirle al público, ¿cuándo se realiza este 10º festival? Muy bien, se va a realizar el día miércoles 11 de octubre y el día jueves 3 de octubre. Y así muy rápido la programación, a las 11 de la mañana es la inauguración, a las 12 es precisamente un conversatorio con el maestro Julián Hernández y una gran artista de la cerámica, Olivia Domínguez, y moderada por Jorge Carrera. A las 5 de la tarde tendremos un taller de vestimenta tradicional con el grupo NET, y también tendremos la inauguración de una exposición de artículos etnográficos y fotográficos bien interesante. Ya el día jueves tenemos el taller de alfarería para niños y luego una reflexión en el marco de los 10 años del Festival Las Casas Grandes, con algunos amigos que han ganado las preseas, una reflexión y memoria. Y en ese mismo marco se va a entregar la presea Guacamaya Tupaquime al promotor cultural 2024. Vamos a tener una premiere de un cortometraje de 3 chanceslongos film que han ganado unos galardones muy importantes a nivel internacional en Toronto, Canadá, en Estocolmo, Suecia, del cine independiente de Asia y últimamente en Roma y en Londres. Entonces son muchachos jóvenes de aquí de Casas Grandes y son 3. Luego tenemos el taller de periodismo, que este es muy importante, impartido por compañeros de Centro INA Chihuahua. Y tenemos, para finalizar, no menos importante, la conferencia A la Vera del Camino, a cargo de Horacio Chávez Valenzuela, cronista de Casas Grandes. Entonces, va a estar muy rico, muy variado, todo el contenido de la programación del 10º festival en las Casas Grandes. Juan, ya para ir cerrando nuestro programa, ¿qué significa para ustedes como comunidad Nandé estar en este festival? Pues es la oportunidad de que nos vayan conociendo después de tantos años en los que se nos ha invisibilizado, y lo cual entendemos también que luego generamos muchas dudas, ¿no? Porque ¿qué pasó en todo ese tiempo? Tenemos evidenciado todo lo que ha pasado en las historias familiares o personales, y es estar ya entrando en sintonía, ¿no? Con todas las instituciones que trabajan todo el tema indígena, y esto es que pues se haga justicia de cierta manera. Sabemos que hay planes de justicia con diferentes pueblos a través de todo el país. Pues esto sería un símil, ¿no? Sin que se llame así, el que ya nos estén integrando, ¿no? Pues instituciones como el INA, que es tan importante a nivel nacional, como lo hemos ya estado logrando con otras instituciones a nivel nacional. Entonces, es estrechar las manos con
con el INAH, y estar creando y echando más raíces todavía ahí en Casas Grandes, lugar histórico para nuestra gente. Pues muchísimas gracias, Juan, por tu participación. Eres tú un promotor muy importante dentro de la comunidad Nandé. Eres un enlace, un agente que le pone mucho empeño a estas actividades y bueno, pues estamos seguros de que este próximo 2 y 3 de octubre vamos a contribuir entre todos a reconocer aún más la diversidad y pluralidad cultural de nuestro país, de nuestro estado. Son espacios que son muy importantes para que quienes deban de asumir la responsabilidad del trabajo, de los apoyos, de la integración, pues hagamos lo que nos corresponda, ¿verdad? Y por supuesto, pues agradecer al museo, a su director, a Mauricio Salgado y a tantos promotores como Julián Hernández que han estado siempre al pie del cañón, han sido el soporte de estos festivales y bueno, pues este próximo 2 y 3 estamos con una nueva cita para que el décimo cierre un primer ciclo, una década llena, como decíamos, de color, música, teatro, danza, exposiciones, diálogos, coloquios que nos hacen crecer y hermanamientos entre museos y entre zonas arqueológicas y hablar de esto que es lo más raíz, lo más profundo de nuestra raíz, perdón, que son las culturas antiguas, especialmente la cultura Casas Grandes. Pues muchísimas gracias, es así como llegamos al final de su programa Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense. Agradecemos como siempre a Ana López, a Ana Galicia y a Beatriz Quintanar, la Coordinadora Nacional de Difusión, pero también especialmente a Mariana Mendoza Sigala, quien es la productora ejecutiva de su programa Septentrión. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Ainda